Tratándose del tema de que usted sea patrón o no lo sea, existen varias posibilidades según la Ley Federal del Trabajo para que usted contrate al personal que necesite en su negocio, del tamaño que sea, para que trabajen para usted. Usted puede hacerlo de manera directa, para lo cual usted quedará como el patrón, de manera de frente hacia las obligaciones laborales que surjan, o puede hacerlo a través también de un outsourcing. El outsourcing no está mal visto. Lo que está mal visto son aquellas empresas de outsourcing que se están quedando con impuestos, que están evadiendo incluso impuestos y que de un momento a otro pueden modificar las condiciones laborales. Pero un outsourcing con seriedad le puede servir perfectamente a la empresa. Debe de recordar usted que debe de cubrir elementos sumamente importantes que establece la Ley Federal del Trabajo para contratar, como es qué tipo de jornada será, el sueldo que usted dará, el trabajo que deberá desempeñar el trabajador y sobre todo la seguridad que deberá tener el trabajador en el desempeño de su trabajo. El contratar a alguien no es un tema difícil, nosotros en ocasiones lo volvemos muy difícil porque no cuidamos detalles pequeños que a la larga pueden ser problemas muy grandes. Asesórese bien con un abogado laborista, con su asesor de manera personal e incluso con el propio contador que deberá de decirle cómo pagar los impuestos que deriven de esa relación obrero-patronal. Existen ingresos exentos que pueden beneficiar, pero en general el salario tiene muchas bondades para pagar un poquito menos de impuestos con las propias prestaciones que dice a favor de ellos la ley del impuesto sobre la renta. El día de hoy les venimos a hablar sobre la importancia de conocer las leyes laborales para el patrón, tanto obligaciones como derechos y sanciones. Vamos a comenzar definiendo cada uno de estos términos. Primeramente, patrón. Según el artículo número 10 de la Ley Federal del Trabajo, un patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Continuamos con obligación. Obligación es aquello que está obligado o que debe otorgarle a su trabajador, como lo puede ser el seguro social, su aguinaldo, entre otros puntos que más adelante mencionaremos. Mientras que un derecho es lo que a él le corresponde exigir. Por último, una sanción. Una sanción son las multas o infracciones que él va a recibir si no cumple con alguna de las obligaciones que tiene hacia sus trabajadores. A continuación, mis compañeros nos van a hablar un poco más sobre cada uno de estos puntos, definiéndolos y detallándonos y mencionándonos la importancia de que cada uno de nosotros conozca tanto las obligaciones como derechos y sanciones que tienen los trabajadores. Hola, buenas tardes, mi nombre es Blas Ayala y ahora yo les voy a platicar sobre los derechos que tiene el patrón base a la Ley Federal del Trabajo. Bueno, esto básicamente se basa en lo que el patrón tiene que cumplir con la ley porque en sí es lo que mantiene a los trabajadores dentro de la empresa. Como que pueden ser estos aspectos como darles sus días de vacaciones, sus aguinaldos, sus prestaciones. También cuando la mujer está embarazada darle sus días y descansos que se adecúan a la Ley Federal del Trabajo. Bueno, básicamente se globaliza en el trabajo global del patrón que generaliza hacia un buen desempeño de los trabajadores y así poder que la empresa salga a flote y tenga más utilidades que pérdidas. Pero también basándose si el patrón está en un sindicato, teniéndose que estas leyes se basen y se cumplan correctamente. A continuación les voy a mencionar dos pequeños ejemplos sobre esto. Bueno, ¿cuál es el primer ejemplo? Este se basa en los días de vacaciones. ¿Cómo se manejan los días de vacaciones? A partir del primer año el trabajador recibe 6 días de vacaciones y por cada año se le van sumando 2 días de vacaciones. Esto llegará hasta los 12 días que vienen siendo 4 años. Bueno, a partir de estos 12 días y 4 años, cada 5 años el trabajador va obteniendo 2 días más de vacaciones y así sucesivamente. Pero muchos trabajadores quieren aplicarlo de dame unos días ahorita y se los van descontando o de que págamelas y así no trabajan. Pero esto tiene que ser como que con un convenio o hablado con el patrón.
Bueno, y el segundo ejemplo viene siendo el de un patrón que hace un convenio con otra empresa que le manda trabajadores a su servicio, y así esto ya el patrón viene siendo el patrón de los otros trabajadores que le mandaron. Hola, el tema del cual les vengo a hablar hoy son las obligaciones del patrón en las relaciones laborales. Para entender un poco más el tema, vamos a definir lo que son las obligaciones y patrón. Obligación son todas las exigencias que han sido establecidas por la moral, la ley o la autoridad. Y patrón es la persona que tiene a su cargo a un grupo de trabajadores u obreros para realizar alguna tarea específica. En la presente Ley Federal del Trabajo, en el artículo número 132, nos establecen cuáles son las obligaciones con que debe cumplir un patrón. Estas obligaciones se pueden dividir en dos áreas, que son las simples y las complejas. En las simples vamos a encontrar 4 subdivisiones que son dar, hacer, no hacer y tolerar. En dar podemos dar ejemplos lo que son los artículos 2, 3, 4. El 2 nos habla sobre que el patrón tiene la obligación de dar a sus empleados lo que es el salario, las indemnizaciones y la materia prima para poder ejercer bien su trabajo. El número 3 nos habla sobre que el patrón está obligado a dar a sus trabajadores materia prima de calidad e instrumentaria para poder hacer su trabajo. En el número 5 nos habla sobre que se tiene que dar un lugar para poder guardar toda su instrumentaria. Encontramos en hacer, el trabajador tiene el derecho a recibir lo que es su nómina cada 15 días. Esta debe de ser dada por el patrón. En no hacer encontramos que el patrón está obligado a no agredir de ninguna forma, ya sea verbal, física o moralmente, a sus trabajadores. En tolerar podemos encontrar que en épocas de elecciones el trabajador puede ir a ejercer su voto libremente y así participar ayudando ya sea en juicios o contando votos. En las complejas podemos encontrar muchos diferentes. Hay un área que nos dice que el patrón está obligado a ayudar a las mujeres embarazadas respecto a lo que implique la ley. También nos dice que el patrón está obligado a ayudar a la alfabetización de sus trabajadores en conjunto con las autoridades competentes. Estos son algunos ejemplos de las obligaciones que tiene el patrón en el área laboral. Hola, yo soy Regina Ramírez y les voy a hablar acerca de las sanciones que se le pueden imponer a un patrón. Las sanciones que se le pueden imponer a un patrón están previstas en el artículo 994, 995 y 1004-A. El artículo 994 nos dice que se le impondrá una multa al patrón que no cumpla con sus obligaciones, tales como el reparto de utilidades a los trabajadores, al patrón que no observe en su establecimiento las normas de seguridad e higiene o que no siga las medidas que fije la ley para prevenir los riesgos de trabajo. También una multa al patrón que realice actos discriminatorios en el centro de trabajo o aquel patrón que permita actos de hostigamiento sexual o acoso en contra de sus trabajadores. El artículo 995 nos dice que se le impondrá una multa al trabajador que exija certificados médicos de no embarazo para la permanencia, el ingreso o el ascenso del empleo, o aquel patrón que despida o incite indirecta o directamente a una trabajadora a renunciar por estar embarazada. El artículo 1004-A nos dice que se le impondrá una multa a aquel patrón que prohíba o que no permita la inspección o vigilancia que las autoridades de trabajo realicen en su establecimiento. Verónica trabajaba como ayudante en un restaurante de la Ciudad de México. Los 200 pesos de salario diario que recibía apenas le permitían cubrir sus necesidades básicas. Es de esta manera que con 36 años, Verónica se enfrentó a un embarazo de alto riesgo. Necesitó de más días de incapacidad. Por ejemplo, en un mes le extendieron esa incapacidad a 6 meses. Y esto hizo que faltara más días al trabajo. Esta situación incomodó mucho a su patrón, entonces empezó a comportarse de una manera muy inapropiada.
Comenzó por darle tareas difíciles de realizar, como por ejemplo limpiar áreas de difícil acceso, y después continuó con frases un poco groseras, refiriéndose a su embarazo como de una manera de que no podía realizar su trabajo. Le decía cosas como embarazada no me sirves, y también algunas frases haciendo referencia a que si sola no podía cuidarse, con un niño menos podía desempeñar un trabajo. Finalmente el patrón no pudo más con la situación y despidió a Verónica. Así es como esta chica de 36 años y con un bebé, en una etapa donde realmente necesitaba un trabajo, se le fue despojado. Y con la información anteriormente vista, tanto como en la entrevista que vimos al principio, más bien el reportaje, y en la información que nosotros mencionamos en el video, nos damos cuenta de la mala decisión que tomó el patrón, ya que Verónica, conociendo sus derechos, podría abogar e incluso ganar el caso.